Hermanos navegantes, bienvenidos a Navegando en la Palabra, un espacio para meditar las lecturas de la Palabra de Dios de cada día. Qué bueno podernos encontrar en un nuevo episodio, en un nuevo viaje de Navegando en la Palabra, para continuar avanzando y haciendo discernimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Un saludo a los hermanos que ven este programa en vivo y a los hermanos que nos ven también en diferido, en cualquier otro momento. También a quienes vienen a este video porque les ha llamado la atención ese título o esa imagen. Bienvenidos. Vamos a disfrutar de un rato con la palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre Celestial, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, te pedimos que pongas esta luz de tu Santo Espíritu en nuestros corazones y que nos ayudes a entregarnos a ti todos los días para cumplir tu voluntad y obedecer tu palabra. Hoy te dirigimos alabanza con un cántico del primer libro de las Crónicas. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Era un cántico del libro de las Crónicas relacionado con la primera lectura que hoy vamos a meditar. Dispongan entonces sus Biblias en este momento en el primer libro de los Macabeos, en el capítulo 4. Vamos a meditar los versículos 36 y 37 y del 52 al 59. Escuchemos el texto. En aquellos días, Judas y sus hermanos propusieron: nuestros enemigos están vencidos, subamos pues a purificar el santuario y a restaurarlo. Se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. El año 148, el día 25 del mes noveno, es decir, Casleu, todos madrugaron para ofrecer un sacrificio, según la ley, en el nuevo altar de los holocaustos que habían reconstruido. Precisamente en el aniversario del día en que lo habían profanado los gentiles, lo volvieron a consagrar, cantando himnos y tocando cítaras, laúdes y timbales. Todo el pueblo se postró en tierra, adorando y alabando al cielo, que les había dado el triunfo. Durante 8 días celebraron la consagración, ofreciendo con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Decoraron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos. Restauraron también el portal y las dependencias, poniéndoles puertas. El pueblo celebró una gran fiesta, que invalidó la profanación de los gentiles. Judas, con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, determinó que se conmemorara anualmente la nueva consagración del altar con solemnes festejos durante 8 días a partir del 25 del mes de Casleu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora con tu imaginación vas a recrear nuevamente la escena que acabamos de describir. Durante toda esta semana hemos venido insistiéndoles en que la imaginación debe ayudar. Cuando escuchas un texto o lo lees, tu imaginación debe estar enfocada completamente en el texto. No puede ser que yo te esté leyendo el texto, pero tú estés pensando en lo que hoy vas a cenar, ¿no? O en lo que cenaste ayer o antier, o bueno, no lo sé. No, mira, la imaginación debe enfocarse en crear una imagen mental del texto. De esta manera recomiendan los santos y los expertos en espiritualidad y en la meditación bíblica o lectio divina,
De esta manera ponemos todas las potencias del ser al servicio de la palabra y nos orientamos de verdad a la meditación. Entonces, con ayuda de tu imaginación, recreas en tu mente la escena que acabas de escuchar o que leíste allí en tu Biblia. Es difícil a veces desde la Biblia cuando tenemos estas citas bíblicas tan diversas, pero bueno, por eso les doy la cita completa y también figura allí en la pantalla. Tras recrear mentalmente el texto, tú piensas en dónde se queda tu corazón. Aquí propiamente tenemos la descripción de un hecho, pero vamos a encontrar que el texto tiene algunos elementos muy bonitos para enriquecer nuestra espiritualidad. Entonces, ¿qué mejor manera en este día, es viernes, qué mejor manera de entrar al fin de semana que tomando la riqueza espiritual de la palabra para profundizarla? Entonces, vamos al texto. Habíamos dicho desde, no recuerdo si lo expliqué desde el lunes, creo que sí, habíamos dicho que los libros de los Macabeos tienen 4 ciclos. Sí, se habla de 4 ciclos. El ciclo de Matatías, el ciclo de Judas, el ciclo de Jonatán y el ciclo de Simón. Líderes macabeos. Aquí estamos hablando de uno de esos líderes, Judas, el más representativo, justamente al que llamaban Macabeo. Macabeo quiere decir algo así como martillo. Es una de los sinónimos de este concepto. Macabeo, martillo. Bueno, guerrero. Esa es la intencionalidad de esa palabra. Entonces, bueno, dice Judas y sus hermanos. Estamos en el ciclo de Judas, el más representativo. ¿Qué pasó en tiempo de este Judas? Vamos a ver, dice, ellos propusieron. Nuestros enemigos están vencidos. Ahí quiero deleitarme un momento. Disfruta el paisaje de esta barca. Mira, hoy la palabra te muestra a esos enemigos vencidos. ¿Recuerdas lo que leíamos en días anteriores? La persecución contra los inocentes, el martirio de Eleazar. ¿Recuerdas todo lo que habíamos leído? Claro que sí. Mira, tanto que sufrió el pueblo, pero ahora, gracias a la... Macabeo es una palabra que también puede significar tercos. Gracias a la persistencia de esta guerrilla de los macabeos, se libraron del influjo de los griegos y rescataron la ley. Miren, este grupo, los macabeos, estas personas que más se entregaron a la alianza, darían origen después a 2 grupos que existieron en el tiempo de Jesús, que son los fariseos y los esenios. Los más observantes de la ley, los más radicales, los más amantes de su religión. Entonces eran gente realmente piadosa y religiosa. De ahí salieron los fariseos y los esenios, que era otro grupo que se había retirado un poco de la ciudad, de la vida pública, para estar en la montaña en oración, especie de monjes, los esenios. Entonces miren, en este primer paisaje, los enemigos fueron derrotados, gracias a, les decía, a la perseverancia de esta gente. Perseveraron en su fe y sus enemigos fueron vencidos. Vamos a tomar una enseñanza espiritual para nosotros hoy y este texto que nos dice, cuando perseveramos, como Judas y sus hermanos, los macabeos, cuando perseveramos en la ley del Señor, en la obediencia de Dios, entonces nuestros enemigos son vencidos. Pero cuando tú fallas, no perseveras en la oración, no perseveras en las buenas obras, te alejas de la ley del Señor, ese enemigo te va a ganar. Mira, está clarito en este texto. Entonces vamos a tomar esa enseñanza. Quiero que pienses en qué momento de tu vida tus enemigos te han vencido. Y cuando digo enemigos, no quiero que pienses en personas. No, para que no sigamos el juego de Satanás de dividirnos, no. Si alguna persona te ha ofendido, te ha hecho mal, mira, yo pienso que puede haber divisiones. A veces no nos queremos, sí, pero también sé que Satanás está detrás de todo porque quiere que estemos divididos. Entonces, el ser humano no es mi enemigo es el maligno.
El maligno es el enemigo que a veces actúa a través de algunas personas. Entonces piensa, ¿cuándo ganó ese enemigo, el maligno? ¿Cuándo tu vida ha estado realmente mal? Y trata de recordar si de alguna manera tú no perseveraste en tu fe. Yo lo pienso sobre mi propia vida y yo me doy cuenta cuando me he sentido derrotado por mi enemigo, el maligno, cuando he sentido que mi vida pierde sentido, me siento atacado, incriminado, pecador, perseguido, sin fuerzas. No sé, cuando siento que el maligno me está ganando, yo recuerdo todos esos hechos y siempre llego a una conclusión. Me había apartado de Dios, no fui perseverante en la oración, en la plegaria, en la Santa Misa, en la oración cotidiana, en el Santo Rosario. Cuando fallamos un poco, el maligno empieza como a tomar un poco de ventaja. Bueno, yo lo sé, lo he vivido. Por eso cuando siento que el maligno me toma ventaja, inmediatamente trato de recuperar mucho más mi amistad con Dios, acreciento e intensifico los momentos de oración. Quiero que tú hagas lo mismo. Toma esa enseñanza y este consejo. Los enemigos están vencidos. El primer paisaje que vemos aquí por un lado de nuestra barca. Enemigos vencidos gracias a la perseverancia de esta gente. Moraleja. Bueno, digo moraleja aunque esto no es una fábula. Más bien, no sé, conclusión de esta primera parte. Si yo persevero en el amor de Dios, podré vencer a mis enemigos. Queda muy bien como para una frase en tus redes sociales, en el estado, en el show, en el reel, en la historia de tu red social. Queda muy bien. Si perseveramos en el amor de Dios, nuestros enemigos serán vencidos o serán derrotados. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos una primera conclusión que nos alimenta hoy. La palabra siempre nos alimenta. Vamos a ver qué otro manjar nos da la palabra. Bueno, vemos el paisaje, los enemigos vencidos, y proponen, subamos pues a purificar el santuario y a restaurarlo. Uy, otra parte maravillosa. Me encanta esta parte de la palabra. Es como miel en la boca. Subamos al santuario a purificarlo y restaurarlo. Entonces miren, yo estoy con Dios, mis enemigos son vencidos y como fueron vencidos, yo estaba con Dios, mi corazón lleno de gratitud, lo único que quiere es ir al santuario, ir a la casa de Dios. Es decir, quiero seguir mi amistad con Dios, quiero estar unido a Él. Asimismo nosotros, cuando vencemos en una prueba, en una tentación, queremos estar siempre con el Señor. Y está la intención de ir al santuario, ir a la casa de Dios, habitar allí, permanecer al lado de Dios. ¿No te ha pasado lo mismo? Cuando superas una prueba, cuando vences un pecado, cuando algo va muy bien en tu vida, hay una gratitud tan grande, el deseo de estar en las manos de Dios, de ir al santuario, de adorarlo, de decirle gracias Dios mío. Te he sentido en mi vida, siento que has actuado en mi existencia, te has manifestado grandemente y no lo merezco. Esperaba y me temía lo peor, pero has tenido tanta misericordia y tanto amor. Yo sé que a ti también te ha pasado. Pues bien, así se sentían Judas y los macabeos y desearon subir al santuario. ¿Qué significa subir y al santuario? Es un movimiento del Espíritu, es la oración. Subir al santuario, subir a la montaña, es el encuentro con Dios. Cuando veas en la palabra ese movimiento, y subieron a la montaña, y subieron al santuario, hay un significado espiritual, y es ir al encuentro de Dios. Entonces mira, esta gente, los macabeos, después de haber vencido, querían subir al santuario. Subamos pues al santuario, vamos a encontrarnos con Dios, pero sabían lo que tenían que hacer. Su trabajo, por lo cual murieron tantas personas, por lo cual ellos tuvieron que enfrentarse en guerra contra los griegos y algunos compatriotas que se pasaron al bando de los griegos,
Su trabajo justamente fue mantener la alianza. El santuario había sido profanado y entonces tenían que ir a purificarlo. Esto me hace pensar en el trabajo de los catequistas, en el trabajo de los evangelizadores. Muchos, bueno, no sé si muchos, pero tal vez algunos de ustedes y muchos hermanos suscriptores de este canal me han escrito diciéndome: Padre, quiero ser catequista. Y yo les he respondido: sí, mira, tenemos nuestro proyecto apóstol que no hemos podido continuar por diferentes asuntos. Les pido un poquito de paciencia. He debido dedicarme a tantas labores acá y es difícil tomar tiempos para la evangelización digital y la evangelización presencial en la parroquia, en los diferentes frentes de apostolado. Pero sí, yo tengo la firme intención de poner la SPAC en clases, en algunos videos. Incluso hablé con el equipo de trabajo, pero estamos necesitando tal vez otra persona que nos ayude con la edición y la grabación, porque hay un solo joven, pero está un poquito sobrecargado de trabajo. Pero estamos tratando de buscar la manera para estos tiempos, para poder hacer muy bien este curso de catequistas. Se llama Proyecto Apóstol y la base es lo que llamamos SPAC, Escuela Parroquial de Catequistas. Son unos folletos muy bien elaborados que existen aquí en Colombia. No sé si en algún otro lugar, supongo que sí. Entonces, pienso en esa labor de los catequistas, porque ¿qué hace un catequista? ¿Qué hace un misionero, un evangelizador? Ir a las personas para que se encuentren con Dios. De alguna manera, estando en el pecado, fuimos profanados por el pecado, aunque haya sido por voluntad propia, por caer en una tentación. Pero cuando somos invitados a estar con Dios, la labor del misionero y catequista es purificar ese santuario que es cada persona. Cuando yo evangelizo a los niños, a los jóvenes, a los adultos, cuando quieren convertirse, confesarse, yo siento que hago esta labor. Estamos poniéndonos en el encuentro, en las manos del Señor, y de alguna manera a través de mí esa persona termina purificada por el poder único de Cristo, pero a través de mi misión, de mi ministerio. Entonces los que son catequistas hacen esta misma labor tan bella, purifican esos santuarios vivientes, los preparan para Dios. Y a restaurarlo, utiliza esas dos palabras, esos dos verbos, purificar y restaurar. Entonces ellos fueron para purificar el templo, para restaurarlo, de la misma manera que nosotros, cuando hacemos misión, cuando evangelizamos y compartimos la fe, ayudamos a purificar el santuario de nuestros hermanos, cada persona, cada alma, cada corazón, cada vida, incluso las casas. Cuando llegué a esta parroquia de San Bartolomé, en los primeros meses de haber llegado, yo convoqué a un seminario de sanación y liberación. Hubo muchas personas en ese seminario, fue muy bonito y empecé a explicar tantas cosas y fue muy bonito cuando yo les enseñé acerca de ciertas imágenes que hay en las casas que no se deben tener: la herradura, el gato chino, los atrapasueños, incluso hasta el yin yang y otras tantas cosas que se usan como elementos esotéricos. Lo expliqué de la mejor manera que pude. Fue muy bonito porque al día siguiente se veían las personas sacando todas estas cosas para la calle, para la basura. Se purificaron. Y el Señor ratificó mi palabra, la palabra del profeta, porque yo anuncié lo que está en la palabra. El Señor cómo me ratificó a mí en esta comunidad como profeta, porque cuando todos los hermanos sacaron estas cosas, el ambiente en cada casa mejoró. Los negocios crecieron mucho más cuando se deshicieron de las supersticiones. Fue algo maravilloso, fue algo tan bonito, hermanos, muy especial. Y todavía los hermanos acá conservan esas enseñanzas. Gloria a Dios por ello. Pero es justamente esto, mira, tu misión como persona bautizada y creyente, como discípulos misioneros de Jesús, nuestra misión es purificar y restaurar
el santuario viviente que son nuestros hermanos y por supuesto nosotros mismos todos los días. Toma esa enseñanza como tomando frutos de un árbol y guárdalos allí en tu mochila. La mochila es aquí al frente también. Come ese fruto y guárdalo, asimílalo y enséñalo a los demás. Miren qué meditación tan bonita. Vamos a continuar. Se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. Bueno, entonces al monte propio del encuentro con Dios, el monte Sión, el monte santo, el signo propio del encuentro entre Dios y su pueblo. Me llama la atención que subió todo el ejército de Judas, este ejército fiel, la milicia que defendió al pueblo de aquellos paganos. Nosotros, vamos a ver, ¿recuerdan ustedes en su catequesis de confirmación que se insistía en la imagen de soldados de Cristo? Actualmente esa imagen cayó en desuso. Ya no se toma como soldados de Cristo, sino más bien como testigos de Cristo. Pero quiero retomar aquella enseñanza del catecismo antiguo para hablar de este ejército. El ejército son los testigos. Cuando en la tradición de la Iglesia se nos habla de los mártires, se los llama, incluso en la liturgia, en el canto del Te Deum, allí se habla del ejército glorioso de los mártires. Los mártires son como un ejército para Dios, y mártir significa testigo. Entonces miren, este ejército son los testigos del Señor, los que estaban dispuestos a dar la vida por la verdad de Dios. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión, todos los testigos de Cristo, es decir, los que creemos, sus discípulos, sus fieles seguidores, los que estamos en constante oración, los que leemos diariamente la palabra para alimentarnos de la palabra. Para mí ese ejército son los testigos, el ejército de los testigos de Cristo. Por eso se me parece tanto a la confirmación, el sacramento que nos ayuda a ser testigos de la fe, de Cristo, de la fe. Entonces mira, como nosotros somos testigos, somos parte de este ejército. Y mira lo que pasó con el ejército. Entonces mira, somos nosotros mismos. Subimos al monte Sión, el lugar del encuentro de Dios con la humanidad. El lugar donde baja Dios y la humanidad sube para encontrarse. El monte Sión en el templo parroquial es como el altar. Allí baja Dios en la Eucaristía por el poder del Espíritu. Pero sube la humanidad también a través de la Eucaristía, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. El fruto de la tierra y del trabajo del hombre se unen en el altar con el fruto o el enviado por el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. Y por su poder, ese fruto se transforma sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Jesús, que es el pontífice, el puente entre Dios y la humanidad, aquel que es verdaderamente un hombre, pero verdaderamente Dios al mismo tiempo. Entonces, ese monte Sión, de alguna manera es el mismo Cristo, el puente allí donde Dios se une con la humanidad. Entonces el ejército sube al monte Sión, los testigos de Cristo se unen a Él, es la iglesia, como cuerpo de Cristo nos unimos al Señor. Y miren lo que pasa. Bueno, aquí nos dan la fecha, el año 148 del día 25 del mes noveno, el mes de Casleu. Vamos a ver. Aquí hay unos números, podrán significar algo. 148. 70 más 70 y el número 8. También es un múltiplo de 6. 6 por 8. Podemos dejarlo en 70 más 8. Ese 70 a mí me suena a
a asamblea, a iglesia. Sí, recuerden la misión de los 72, los 70 elegidos por Moisés para ayudarle a gobernar el pueblo, los otros 70, los que tomaron la palabra para hacer la traducción, la versión que se llama la Septuaginta, una versión de la Sagrada Escritura, los 70 sabios o ancianos de Israel. Bueno, el 70 suena como iglesia, asamblea, reunión santa, y el 8 es el signo del infinito, de la nueva creación. Entonces el año 148 me suena como a una asamblea reunida para iniciar algo realmente nuevo. Toda debiera ser ojalá 7 más 7 más 7. Puede haber otros significados del 148, pero yo lo veo así. Toda la asamblea reunida para iniciar algo nuevo. El día 25 del mes noveno. El 25 del mes noveno, o sea, el mes Casleu. Y aquí dice, justamente el aniversario del día en que lo habían profanado. También fue profanado el 25 del mes de Casleu, pero seguramente no sé qué aniversario. Vamos a ver, voy a buscar aquí en las lecturas, quizá en la del lunes. Voy a mirar por acá, el día 15 de Casleu del año 145. 15 y aquí dice 25. Hay una imprecisión. Antes dice que fue el día 15 del año 145. Y aquí nos están ubicando en el día 25, pero del año 148. Bueno, es el mes aniversario. Hay alguna imprecisión. No se sabe si fue 15 o 25. Bueno, continuemos un poco en el texto. Dice, todos madrugaron para ofrecer un sacrificio según la ley en el nuevo altar de los holocaustos que habían reconstruido. Entonces, la restauración del santuario implicaba volver a ofrecer el sacrificio. El sacrificio del holocausto, estamos en el altar del holocausto. El holocausto es una víctima que se pone sobre el altar y se consume totalmente, no se fracciona. Recordemos que eran corderos o terneros y se fraccionaban, se quemaba una parte, la otra parte se comía entre los que ofrecían el sacrificio para compartir y ser parte del mismo sacrificio del altar. Entonces el holocausto no se parte, sino que se ofrece íntegramente. Es un sacrificio de alabanza por excelencia. Podría ser también de acción de gracias. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ofrecen ese holocausto en el altar recientemente reconstruido. Es el signo para nosotros y lo podemos entender también de esta manera. Cuando el Espíritu Santo nos ayuda a liberarnos del pecado, nuestro corazón se vuelve como un altar recién reconstruido y allí se ofrece el holocausto. ¿Y cuál es nuestro holocausto? Es la vida entera al servicio de Dios. Holocausto significa completamente. Son dos palabras griegas, holos, que significa totalidad, y la otra palabra, no estoy seguro de dónde proviene, pero tiene que ver como con entregarse u ofrecerse. Entonces, ofrecerse enteramente, eso es holocausto. Entonces, cuando por la fe, por la conversión, somos restaurados, quitamos la mancha de la profanación del pecado, queda una vida entera y en el altar del corazón se ofrece como holocausto. Es decir, al ser liberados del pecado, somos completamente para Dios, completamente de Él. Es lo que significa este sacrificio. Otra enseñanza, baja ese fruto del árbol, pero no es el árbol prohibido, es el fruto que te alimenta de la palabra. Tómalo y aliméntate con este fruto. Cuando yo doy el paso hacia Cristo y me convierto de todo corazón, mi corazón se convierte como en el altar de los holocaustos y allí en el altar de mi corazón diariamente ofrezco toda mi vida,
cuerpo, alma, espíritu, pensamientos, sentimientos, palabras, acciones, pasado, presente, futuro. Todo es de Dios. Una maravilla, ¿cierto? Bueno, continuemos. Luego nos dice, precisamente en el aniversario del día en que lo habían profanado los gentiles, lo volvieron a consagrar. El hecho de que se destaque que era en el día del aniversario en que fue profanado, significa que Dios acompañó a este pueblo y que el mal no tiene la última palabra, no se quedó profanado el altar, fue reconstruido y purificado con un nuevo sacrificio. Cuando un templo es profanado ocurre lo mismo, se deben ofrecer sacrificios de reparación, expiatorios. Incluso hay ocasiones en que hay unos altares que son profanados y se deben demoler para construir otro, porque el anterior fue profanado. Entonces, ahí podemos entender que algo profanado ya no puede ser para Dios, debe demolerse y reconstruirse. A Dios no le podemos dar cosas que fueron profanadas. ¿Qué pasa entonces con los hijos de Dios? Nosotros que somos profanados por el pecado. La cruz de Cristo, la sangre de Cristo, el misterio de su pasión dolorosa, sus llagas y nuestra propia cruz y sufrimiento son la manera en cómo se destruye esta humanidad pecadora y queda solamente la purificada. Por eso la cruz tiene ese sentido de que algo se destruye, de que algo ya no va más. Durante 8 días, hubo una gran fiesta, tocaron instrumentos musicales, todo el pueblo se postró en tierra adorando y alabando al cielo que les había dado el triunfo. Bueno, la acción de gracias, la alabanza. Durante 8 días celebraron la consagración, ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Durante 8 días, es decir, le dedicaron al Señor una semana, 7 días y un día más, 8. El 8 es el signo del infinito, de la nueva creación también, la nueva creación que hace Dios. Ya es una prefiguración de la resurrección de Jesús que resucitó en el 8º día. Bueno, la palabra dice que fue el primer día, pero también el 8º, porque siguió al 7º, al día sábado, el Shabbat, día 7º, entonces al otro día era el 8º y al mismo tiempo el primero, la nueva creación. Entonces 8 días de celebración, nuevamente, un preludio de resurrección, un preludio de lo que llamamos octava de Pascua u octava de Navidad, que celebraremos también a la vuelta de un mes. Nada menos, miren, otra coincidencia que no había notado. Dice aquí el día 25 del mes noveno, todos madrugaron para ofrecer el sacrificio. Ese día. Y el día 25 del mes noveno es el día del nacimiento del Señor. El día 25, bueno, diciembre es el mes 12, pero es el mes noveno de gestación. Desde el 25 de marzo hasta el 25 de diciembre son 9 meses de gestación. Por eso el noveno mes nace el bebé, ¿verdad? Miren, otra coincidencia muy bonita. Qué bien, el Espíritu Santo está aquí hablándonos, nos está susurrando tantas cosas. Miren qué bonito, no lo había notado, acabo apenas de notarlo. El día 25 del noveno mes. El día 25, el noveno mes. Después de los 9 meses de embarazo, Nuestra Señora dio a luz al Salvador del mundo, conservando intacta la gloria de su virginidad. Entonces, miren, exactamente lo mismo. El mes noveno nace el Salvador, 9 meses de gestación. Y también en ese mes noveno se reconstruye lo que había sido destruido por el pecado. Se purifica lo que había sido profanado por el pecado. Con el nacimiento de Cristo se purifica y se reconstruye la humanidad destruida, profanada y destruida por el pecado. Nace el Salvador. Y los 8 días de la fiesta, el preludio de la resurrección,
ese cuerpo de Cristo que fue crucificado, llevado al sepulcro, fue restaurado plenamente, claro, porque lo que ya era purificado, lo que ya es de Dios completamente, no puede ser vencido por el sepulcro. Asimismo nosotros que somos de Dios, cuando somos un holocausto permanente para Dios, ese holocausto le pertenece a Él, ya no al sepulcro, ya no a la muerte. ¿Ven lo que contiene esta lectura? Es una promesa grande de restauración si somos completamente de Dios. Por eso no guardes nada para ti. El que quiera conservar su vida para sí mismo la perderá, pero el que la pierda por causa de Cristo la conservará. Entonces, entrégate en holocausto y conservarás otro fruto más que sacamos y que nos da el Espíritu Santo hoy. Esto es maravilloso. Dice que decoraron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos, adornos de oro. Decoraron la fachada del santuario, la iglesia. Esto me hace pensar en la santidad de la iglesia, las joyas, las flores, todo lo que es bonito y vistoso en un templo es como la santidad de la iglesia. Claro, cuando somos restaurados hay fruto de santidad inmediatamente. Restauraron el portal, las dependencias, pusieron puertas, gran fiesta que invalidó la profanación de los gentiles. Cuando todo el pueblo se reúne para adorar a su Dios, la profanación queda totalmente eliminada. El pueblo mismo con su fe y entrega en holocausto se encarga de que la santidad de Dios habite en ese lugar. Y cuando la santidad de Dios baja a ese lugar, desaparece toda impureza. Nuevamente es un lugar santo. Así también entonces, que esto nos motive, otro fruto más, cuando nos reunimos en oración, en alabanza sincera, cuando nos entregamos plenamente a Dios, la gloria de Dios viene a la tierra y nos purifica a todos. Nos deja listos para Él. Bueno, finalmente Judas determinó que cada año se celebrara la consagración, la nueva consagración del altar durante 8 días a partir del 25 del mes de Casleu. Esto me recuerda a la octava de Navidad o la octava de Pascua, que litúrgicamente se celebra 8 días más, esa fiesta grande del nacimiento del Señor y de su santa resurrección de entre los muertos. Vamos a ver cómo vamos de hora. Por aquí los hermanos nos escriben también tantas cosas. Vamos a pasar al Evangelio. Aunque fue una lectura maravillosa, maravillosa. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de hoy. Lucas capítulo 19, versículos 45 al 48. En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles, escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu imaginación te ayuda a recordar el texto. Jesús en el templo expulsando a los vendedores. Mi casa será casa de oración, pero ustedes la hicieron una, aquí dice, cueva de bandidos. Varía en cada texto, pero San Lucas lo tiene así, cueva de bandidos. Buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer porque el pueblo lo escuchaba con agrado. Vamos a ver, veníamos hablando de restaurar el templo, ¿no? Y aquí vemos a Jesús expulsando a esos vendedores. Miren qué apropiado, cómo la palabra nos ayuda a entender cada gesto de Jesús con las lecturas y el Salmo. Cuando Jesús expulsa a estos vendedores, está purificando el templo. Recuerden los dos verbos, purificar y restaurar. Aquí en esta versión no aparece, pero le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y él dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Restaurar. Hablaba de su propio cuerpo, hablaba de la resurrección, es decir, hablaba de la restauración de la humanidad.
Jesús vino a purificar y a restaurar a la humanidad. Entonces entró en el templo, la casa de Dios, se puso a echar a los vendedores, diciéndoles desde la escritura, o sea, toma la misma palabra de Dios, mi casa será casa de oración. Hermanos, allí donde vive Dios debe ser casa de oración. Trátese de una capilla, de un oratorio, de un templo, de una basílica, de una catedral, de tu casa o de tu corazón, de tu familia o de tu vida. Si tú quieres que Dios habite en ti, debe ser casa de oración. Así es que ponte a expulsar a esos vendedores, es decir, a ese pecado, esas malas intenciones, esas mentiras, esa falta de motivación para la oración. Ponte a sacar a esos mercaderes que están profanando ese templo que eres tú, tu casa, tu vida, tu familia, tu negocio, tu empresa, tu iglesia, tu parroquia, tu comunidad. Saca a esos mercaderes. ¿Por qué los mercaderes? Esto nos hace pensar en el dinero. Entonces hay intereses materiales. Entonces cuidado. Cuando estamos pensando demasiado en lo material o en la carne, podemos ser víctimas de una profanación. Y si lo somos, allí no está la gloria de Dios. Mi casa será casa de oración. Todos los días Jesús enseñaba en el templo. Los sacerdotes, escribas y principales del pueblo buscaban acabar con él, porque habían hecho de Dios un negocio. Es una tentación permanente. En la iglesia esta es una tentación permanente, hacer negocio con la Santa Misa, con lo sagrado. Es una tentación permanente. Tenemos que orar para no caer en esa tentación, sobre todo nosotros los sacerdotes. Y yo entiendo, a veces llegamos a una parroquia muy pobre, muy difícil, y caemos en algunas tentaciones respecto al dinero. Tal vez con buenas intenciones, sí, pero tentaciones a fin de cuentas. Hay que orar, no juzgar, pero sí orar y pedirle a Dios, bueno, que cuando haya dinero de por medio sean ofrendas para el crecimiento de la evangelización, pero no propiamente por los sacramentos. Por ejemplo, en nuestro canal tenemos la Santa Misa de la Hora de la Misericordia, la Misa de San José. Nos piden oración y los inscribimos a todos los que pidan oración, aunque no envíen su ofrenda. Si la envían, gracias, pero la ofrenda no es un estipendio. O sea, tú no envías una ofrenda propiamente por una misa, no, sino porque agradeces que oren por ti. Pero no es un estipendio. Cuando sí pides la misa, esa ofrenda se llama estipendio, cuando es una misa propiamente por esa intención. Pero es difícil encontrar cupos individuales de las misas porque los sacerdotes tenemos unos límites en esos cupos y no podemos pasarnos de los cupos. Los que somos párrocos debemos dar todos los cupos que haya a la comunidad parroquial y los que nos queden de cada día, pues bueno, yo por ejemplo tengo el apostolado con este canal. Celebramos la Eucaristía diariamente por el canal y se celebra por algunas intenciones cada día, pero no con el compromiso de un estipendio. No sé si me hago entender, pero en algunas ocasiones se vende lo sagrado, porque es sagrado. Por ejemplo, cuando de pronto tú vas a una peregrinación y entonces te dicen, mira, el agua bendita del santuario de no sé dónde. Entonces tú dices, bueno, yo quiero esa agua. Y la persona te dice, bueno, pero esta vale el doble porque es del santuario, no es un agua bendita cualquiera, viene del santuario tal, por eso vale el doble. Eso es vender lo sagrado. En cuanto a la Santa Misa, en ocasiones los sacerdotes nos excedemos y nos pasamos del cupo permitido solo porque necesitamos un poco más de dinero. Puede ser con buenas intenciones para las obras. A todos nos ha sucedido, sobre todo a los que somos párrocos, porque a veces hay que celebrar muchas más misas de las permitidas, porque la gente lo pide o lo exige, porque hay compromisos, o a veces hay algunas necesidades
y la manera más inmediata es esta. Entonces por eso el Señor dice, miren, mi casa es casa de oración, no la conviertan en cueva de bandidos. Por eso la advertencia del Señor en contra del dinero, pero también de lo material. Aquí te hablé del dinero, pero ponte a pensar ahora en lo material y mira hacia tu propia vida. Jesús quiere purificarte también de, de esa mirada constante a lo material, al placer, a los lujos, a la vanidad, al odio, a las venganzas, a todo lo que tiene que ver con el mundo y con lo material. El dinero también es lo material. Entonces, purificándonos de lo más mundano, estamos listos para Dios. Todo el pueblo lo escuchaba con agrado, termina diciendo el texto. Estaban pendientes de él, escuchándolo. Hay que escuchar al Señor, porque Él nos guía, nos ilumina para que no nos perdamos, para que cada día actuemos como Él espera que actuemos. No se trata de que la fe se vuelva una camisa de fuerza, no. Se trata de estar con Jesús por amor verdadero. Y Él nos va purificando y nos va enseñando cómo es que debemos caminar. Ahora toma ese último fruto y haz tu oración. Dale gracias a Dios por esta meditación de hoy, por este viaje, por estos hermanos, por toda esta semana que hemos compartido juntos. Y dile al Señor, ayúdame Señor a poner en práctica esta palabra, esta meditación tan bonita, cada parte, y que se quede en mi corazón algo de lo que hoy hemos meditado, que esto me ayude a cambiar de vida, a estar más cerca de ti. Gracias a ustedes, hermanos, por haber compartido con nosotros en este viaje de hoy. Hasta la próxima semana. Que en este fin de semana ustedes puedan meditar también solitos la palabra para que no pierdan la costumbre, solitos. Tomen la Biblia y lean un rato el texto. No importa que no comprendan mucho. Han aprendido ya a tomar el texto y a pensar qué es lo que te dice Jesús. O puedes investigar un poco o participar en la Santa Misa para que escuches la predicación y entonces lleves un poco el texto a tu vida. Recuerda dar like, compartir con los contactos, suscribirte a nuestro canal. Los bendigo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos con la ayuda de Dios el próximo lunes. Dios con nosotros.